Bueno, seguimos conversando entonces sobre el tema de funciones. Ayer dijimos que el concepto de función, la analogía que utilizamos era que era esta fábrica que tomaba números y los convertía en otra cosa, ¿ya? Hicimos el ejemplo de la fábrica de muebles, ¿cierto? La fábrica de muebles recibe una materia prima, en este caso sería la madera, y la transforma en una silla, en una mesa, en un escritorio, en un velador, etcétera. ¿Ya? Las funciones hacen lo mismo, solamente que esta materia prima son números. ¿Ya? Esa materia prima que recibe una función, el término matemático que se utiliza es el dominio. ¿Ya? Es aquello que yo puedo ingresar a la función y la función me devuelve un valor real. Siguiendo con la analogía, yo no puedo darle, qué sé yo, no le puedo dar cobre a una fábrica de muebles porque no recibe, no permite recibir esa materia prima, ¿sí? Lo mismo con las funciones reciben ciertos números y los llevan a otros ciertos números. Por ejemplo, siguiendo con la analogía, yo no puedo darle madera a una fábrica de muebles y esperar que me devuelva un computador, ¿cierto? Entonces, acá vemos gráficamente, bueno, ¿qué es lo que dice acá? Una función es una relación entre dos conjuntos, ¿ya? Dos conjuntos numéricos, donde cada elemento del conjunto de entrada, esta materia prima, que se le conoce como dominio, valores de entrada, variable independiente, etcétera, le corresponde exactamente un elemento del conjunto de salida, que es el codominio o las imágenes también, el recorrido, los valores del conjunto de llegada, etcétera. ¿Ya? ¿Cómo se simboliza eso? Con lo que aparece acá en pantalla. Lo que nos dice esa notación matemática es que la función se llama f y toma su materia prima del conjunto A y los lleva al conjunto B. ¿De acuerdo? Bueno, acá en la imagen los conjuntos se llaman x y y, pero se ve, cierto, que esta función lo que hace es tomar un elemento de x y llevarlo a y, ¿ok? Donde en y se encuentran las imágenes, ¿ok? Bueno, seguimos con el ejemplo de ahí arriba. A es el dominio, son los valores de entrada, esta materia prima, lo que puede recibir la función y la función me devuelve un valor real. B es el codominio o los conjuntos de valores posibles de salida, ¿ok? Y f de x es o son todas estas imágenes de x, ¿ya? Que pertenecen al codominio, ¿ok? Todas las imágenes, todas las salidas de la función de esta fábrica, ¿no? Ejemplo, tenemos la función f de x igual a x cuadrado, ¿ok? Entonces yo me pregunto, ¿qué valores puede recibir esa función? ¿Sí? Y en un nivel todavía inicial vamos a suponer, ¿ya? Porque para el área de estudio en la que nos estamos enfocando, vamos a suponer que esas funciones solamente reciben números reales. Por lo tanto, yo acá diré que el dominio, ¿ya? Van a ser todos los x que pertenezcan a los números reales. ¿De acuerdo? Ese va a ser el dominio de la función. Es decir, cualquier valor real que yo ingrese a esa función, la función me va a arrojar un valor real de vuelta. ¿Ya? Acá arriba yo podría definir entonces que f toma valores en R, perdón, en R mayúscula. Toma valores en R. A ver, está fallando el código. No dio, así que lo vamos a copiar de acá. Toma valores en R y también los lleva a R, ¿ok? Pero acá vamos a ver el otro concepto que era el de recorrido. ¿Ya? Ahora la pregunta es, si yo ingreso valores reales a esa función, ¿qué valores me arroja la función de vuelta? Y si se fijan, la función x cuadrado solamente devuelve valores positivos, ¿sí? Si es que estamos trabajando en los reales. Cualquier número que yo ingrese real a esa función, la función me va a devolver valores reales, pero reales positivos, ¿no? ¿Ok? Incluyendo al 0, ojo, porque el 0 pertenece al conjunto de los reales, así que si yo ingreso el 0 a esta función, la función me va a arrojar el 0 de vuelta. Por lo tanto, como los valores de salida son solamente valores positivos o el 0,
Yo acá diré Yo acá diré que el recorrido de la función son únicamente valores positivos, incluyendo el 0. ¿Ok? Entonces, la fábrica acepta como materia prima valores reales. Sin embargo, por las instrucciones que tiene la fábrica, ¿cierto? Los procesos, que en este caso la instrucción es lo que usted ingrese acá, lo vamos a multiplicar por sí mismo, ¿cierto? Entonces, solamente devuelve valores positivos. ¿Ok? Bueno, eso es con respecto a dominio y recorrido. Una función, de acuerdo a su comportamiento, también se puede clasificar en 3 aspectos principales. Uno es que sea inyectiva. Luego vamos a tocar cada uno de estos temas en profundidad. De momento los vamos a pasar rápidamente. Inyectiva. ¿Qué significa inyectiva? Que a cada elemento de entrada, cada elemento de esta materia prima le corresponde o tiene como máximo un valor de... Al revés, cada elemento de salida tiene como máximo un valor de entrada, ¿ya? Y esto lo van a entender directamente con un ejemplo muy fácil. Por ejemplo, esta función de acá es inyectiva porque a cada elemento de salida le corresponde o se corresponde con un único elemento de entrada. Sin embargo, la función de más arriba, esta que era f de x igual x cuadrado, no es inyectiva, porque a un mismo elemento de salida puede corresponderle más de un elemento de entrada. Y el ejemplo va a ser muy fácil. Por ejemplo, si ustedes piensan en si yo ingreso a la función el valor, vamos a empezar con el 2 positivo. Si yo ingreso a la función el 2 positivo, fíjense que la función me arroja de vuelta el valor 4. Y cuando ingreso el valor menos 2, la función me arroja de vuelta también el valor 4. Por lo tanto, a un mismo elemento de salida, a un valor de salida, ya no tiene como máximo un valor de entrada, sino que tiene 2 o puede que más, ¿ya? Entonces, si eso ocurre, ya no es inyectiva. No es 1 es a 1. A un elemento del codominio le toca... a un elemento del codominio, bien digo, le corresponde un único elemento del dominio. ¿Sí? Entonces, eso es la inyectividad. Sobreyectividad. ¿Qué quiere decir? Que todo el codominio es utilizado por al menos un elemento del dominio. Y esto se entiende muy fácil. Por ejemplo, si yo pienso en la función f de x igual a x al cubo, en R, fíjense que en R significa que la función toma elementos en R y los lleva a R. Vale decir, toma elementos del conjunto de los reales y los lleva a el conjunto de los reales. ¿Sí? Esta función, definida de esta manera, es una función sobreyectiva. ¿Por qué? Porque fíjense que todo elemento del codominio, ¿sí? Es decir, de las imágenes, ya de los valores de salida, es utilizado por al menos un valor del dominio. Es decir, yo puedo ingresar cualquier valor acá y elevarlo al cubo para obtener cualquier valor real, ¿sí? Por ejemplo, piensen que yo quiera obtener el negativo 1, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, el negativo 1 tiene algún valor, voy a ponerlo acá, el negativo 1 tiene algún valor en algún valor tal que si yo lo elevo al cubo me da ese negativo 1, y la respuesta es que sí, y eso va a pasar con todos los números reales, ¿ya? Cuando eso ocurre en una función, se dice que la función es sobreyectiva, ¿de acuerdo? Luego vamos a profundizar con ejemplos y todo, ¿ya? Así que no se preocupen. Y biyectiva es cuando cumple las dos condiciones anteriores, es decir, es inyectiva y sobreyectiva, ¿ok? Esto luego nos va a servir para definir cuándo una función es inversa o no. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Luego, también las podemos clasificar según su expresión matemática. Podemos tener funciones que son polinómicas, como las que están acá abajo, ¿ya? Estas de acá se llaman lineales o función lineal. ¿Por qué? Porque bueno, la gráfica es una línea recta, pero la forma de identificarlo es muy fácil. Las instrucciones de una función lineal es lo que usted ingrese, lo puede multiplicar por un número y sumarle otro número. Básicamente eso, ¿ya? Y acá la instrucción es el número que usted ingrese, multiplíquelo por 2 y súmele 1. ¿Ya? Cuando eso ocurre y cuando esas son las únicas instrucciones dentro de una función, se dice que es lineal. ¿De acuerdo? Acá, cuando la función ahora, o dentro de las instrucciones de la función, existe un término elevado a 2, se dice que es cuadrática, ¿ya?
Fíjense que de aquí para acá es lo mismo que la función lineal anterior, pero si aparece este término ya es cuadrática, ¿no? Y así puede ser cúbica, la cuarta, la quinta, etcétera, etcétera, ¿ya? Todas esas son polinómicas, ¿ya? Luego tenemos el comportamiento racional, que es cuando tengo una división de estas anteriores, que son las polinómicas, ¿sí? Cuando tengo una a modo de fracción, una función donde el numerador y el denominador son cada una de estas funciones polinómicas, se pueden decir que son funciones racionales, ¿ya? Luego tengo el formato exponencial, que es cuando ahora tengo una base constante y tengo en el exponente la variable x, ¿ya? Logarítmica, cuando en el argumento del logaritmo tengo la variable x, y trigonométrica, cuando utilizo funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, arcoseno, arcocoseno, arcotangente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Que eso se va a ver en su debido tiempo. Y luego las puedo también clasificar según su continuidad. Podemos tener funciones que sean continuas o discontinuas, que también es un tema más avanzado, así que lo veremos a futuro. Bueno, entonces de momento hasta acá dejamos la clase número 2 de funciones.